Se pueda poner en pie para que podamos orar y darle gracias al Señor por estar en este lugar, gracias al Señor por su misericordia, de permitirnos llegar ante Él. Así que cierra sus ojitos y comencemos a orar al Señor. Bendito Señor, buen Padre Celestial, una vez más agradecemos delante de ti, porque tú eres el Rey que ha cuidado de nuestras vidas. Gracias Señor, porque en todo momento ha sido tu brazo protector sobre nosotros, que nos ha librado del peligro, que se ha extendido, Señor, para socorrernos muchas veces, y también eres tú aquel que ha extendido tu mano para brindarnos de tu favor. Señor, agradecemos tu múltiples misericordia, agradecemos que este día haya sido un día más donde tú nos das una nueva oportunidad para congregarnos y buscarte a ti, donde nos has dado oportunidades para agradecerte en este día, oportunidades para poder compartir con aquellos que nos rodean y para hacer un sinnúmero de cosas, Señor, donde sabemos que en cada paso que hemos dado tú has estado presente. Nada ha sido indiferente ante tus ojos, Señor, porque tú extiendes tu mirada hacia tu creación. Tú eres aquel que tiene cuidado y que tiene todo bajo control, Señor, de lo creado, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque somos creación tuya, porque somos hijos tuyos, porque podemos bendecirte con libertad. Te pedimos que caigan en esta hora toda atadura, que caiga, Señor, de nosotros aquello que nos estorbe, aquello que no te honra, aquello que no te glorifica, ya sea pensamiento, sea acción, sea una palabra, Señor, aquello que tú sabes que está en nosotros y que no debe estar. Padre, que tu Espíritu Santo nos convenza una vez más de aquello que debemos cambiar. Padre, queremos glorificarte y queremos que tu nombre se ponga en alto en esta tarde, que tu nombre sea glorificado, que tú seas exaltado, Señor, con lo mejor de nuestras vidas. Amado Señor, he aquí tu pueblo, un pueblo que te busca, un pueblo que te necesita, un pueblo que te ama, Señor. Padre, aquí estamos y te rogamos que tu Espíritu Santo guíe esta reunión de principio a fin. Guía cada alabanza, guía tu palabra, guía las ofrendas, guía a aquellos que vienen entrando, Señor, que al momento de entrar sepamos, Señor, que llegamos a un lugar santo, a un lugar apartado para ti, para darte honor y gloria, para darle honor y gloria al Rey de Gloria. Padre, gracias. Gracias por este privilegio, gracias por el privilegio de ser llamados hijos tuyos, gracias por el privilegio de estar en tu casa, gracias Señor por lo que tú harás, Señor, en esta tarde. Sabemos que tú tienes algo preparado para nosotros, Señor, y es Señor, bajo tu bendición, Señor, es bajo tu cobertura, Señor, es todo guiado por tu Espíritu Santo y lo recibimos, Señor, recibimos lo que tú tienes para nosotros esta tarde. Entregamos, Señor, lo que tú harás, Señor, en tus manos. Guíanos y bendícenos, Señor. Pedimos tu dirección por esta reunión. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Damos gracias al Señor por estar en su casa. Damos gracias al Señor por poder tener esta bendición de ser sus hijos primero que todo y de poder adorarle. Así que le invito a que con gozo podamos cantar a nuestro Dios.
y seguimos cantando y adorando su nombre.
invitarle a tomar asiento. Quiero que leamos juntos en el libro de Efesios capítulo 1, del versículo 3 al 14. Y lleva por título Bendiciones espirituales en Cristo. Y le damos lectura en el nombre del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído en la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Mire qué hermoso. Comienza esta porción de Efesios. No solo por lo que nos da, sino por lo que Él es. Si bien nosotros tenemos una lo que somos, todo lo que tenemos es por voluntad del Señor. Y lo que no tenemos, el Señor sabe por qué. Y también es por su preciosa voluntad. Y en todo tiempo, en todo, debemos darle a Él alabanza. Todo lo que somos en esta hora, mi hermano, a lo mejor llegó así nomás, o llegó en un 100%, un 25%, un 5%, 82%, no sé. El Señor sabe cómo hemos llegado. Pero en todo le alabaremos. En todo tiempo daremos gloria y alabanza a nuestro Dios. Todo es para la alabanza de su gloria, dice ahí el último versículo. Y quiero invitarle a que se pueda poner en pie nuevamente y que le diga al Señor las palabras más lindas que estén en su corazón. ¿Cuántas veces decimos a aquellos que nos amamos palabras hermosas, románticas, y nos esmeramos por decir cosas, pero cuánto más el Señor merece de nosotros? Así que cierre sus ojos y comience a adorar al Señor. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Padre amado, que en tu preciosa voluntad fue escogernos. En tu preciosa voluntad, Señor, estábamos nosotros en tu corazón antes de la fundación del mundo. Señor, nosotros no nos esperábamos esto. ¿Cuántos de nosotros tal vez no nacimos en una familia cristiana? Pero tú, Señor, nos alcanzaste. Tú nos alcanzaste un día y nos hiciste entender que para esto, para esta hora, para este tiempo nos tenías. Para darte a ti adoración, para darte a ti gloria, para reconocerte como nuestro Salvador, como el amado, el que quita el pecado, Señor, de nuestra vida. El que se entregó, Señor, por el cual somos redimidos por su sangre. El que hizo sobreabundar, Señor, en nosotros la gracia y la sabiduría de Dios Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por mirarnos un día. Gracias, Señor, por darnos, Señor, esta oportunidad de ser hijos tuyos.
Y queremos, Señor, que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que esperamos ser, sea para alabanza y gloria de tu nombre. Que no haya nada en nosotros, Señor, que no te glorifique. Que nada, Señor, de lo que podamos alcanzar en esta tierra nos haga olvidarnos de ti. Al contrario, Señor, que en todo tiempo nos humillemos delante de tu altar y reconozcamos, Señor, que tú eres el grande. Que sin ti, Señor, nada podríamos tener. Que sin ti, Señor, no podríamos comenzar un solo día. Que sin ti, Señor, no podríamos dar un paso o tomar decisiones. Porque dependemos por completo de ti. Porque tú nos creaste. Porque tú nos miraste, Señor. Porque tú nos alcanzaste. Y tú, solamente tú nos hiciste hijos tuyos. Gracias, Señor. Gracias porque estamos aquí. Porque somos, Señor, para tu alabanza, para tu adoración. Bendito Dios.
único que puede limpiarnos, el único que puede restaurar nuestro corazón, el único que puede hacer algo real en nosotros eres tú, Señor. Y a ti, Señor, solamente a ti cantamos y adoramos nuestro Rey, nuestro Padre, quien reina por la eternidad. Te bendecimos, Señor.
bendito eres tú hoy y siempre. Gracias, Señor, porque ese reinado eterno nos hace sentirnos seguros, nos hace sentirnos en paz, nos hace sentirnos confiados, Señor. Y gracias, Señor, a tu reinado eterno es que cada día de nuestras vidas podemos sentir esos abrazos de amor. Podemos sentir, Señor, esa misericordia tuya reinando sobre nosotros. ¿Cómo no querer que nuestro corazón te cante a ti, Señor? ¿Cómo no apartar un tiempo para darte a ti adoración y alabanza? Gracias, Señor. Gracias por permitirnos cantar a ti, Señor, cada una de estas alabanzas que hemos entonado en tu nombre. Tú mereces esto y mucho más, Señor. Mereces mucho más de nosotros. Padre, nos hemos preparado, Señor, nuestro corazón está sediento de tu palabra. Y queremos, Señor, pedir que tú hables a nosotros. Sabemos que tu palabra es esa lámpara que ilumina nuestro camino, que nos abre nuestros ojos espirituales para saber, Señor, lo que tú deseas en nuestras vidas. Señor amado, disponemos todo nuestro ser para oírte a ti, para oír tu voz. Señor, usa a nuestro hermano Dan, que tu gracia sea en él y que nosotros, Señor, podamos poner la atención debida a tus palabras. Señor, bendecimos también este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito es el Señor. Tome asiento, mis hermanos. ¿Verdad? Me equivoqué. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Felipe. Pero igual. Lo importante es que hay palabra. No importa el sujeto, lo importante es que hay para escuchar palabra. Que el Señor le bendiga, hermano, a cada uno de ustedes. Es bueno siempre estar acá en la presencia del Señor. Es súper hermoso. Y siempre dándole las gracias al Señor porque podemos estar en pie, podemos estar sanos y que Él nos protege de muchas cosas que hay hoy día. Quiero partir diciéndoles que hay unos de los sentimientos más confrontacionales que hemos tenido en nuestra vida, que hemos sentido, que hemos vivido, y son esos sentimientos cuando nos tratan injustamente, ¿cierto? Muchas veces alguien se puede enojar, no sé, puede estar esperando 3 horas en la fila para que lo atiendan y llega otra persona y se cola, ¿cierto? Y es injusto. Y ¿cierto? Ese sentimiento nos da rabia, nos da dolor. También un sentimiento, ¿cierto?, que es confrontacional a esto, es cuando mienten acerca de nosotros. También es algo injusto, que mientan y que hablen de nosotros tan ligeramente. También que juzguen falsamente de nosotros. También es algo que es injusto. Y la pregunta es para ustedes, ¿cómo reaccionamos cuando vivimos estos momentos? ¿Qué hacemos? ¿Nos enojamos? ¿Gritamos? ¿Hacemos justicia? Y como hijos de Dios, ¿qué deberíamos hacer en esos momentos? ¿Sabemos lo que realmente deberíamos hacer y que el Señor nos enseña? Quiero que veamos un momento muy importante sobre todo lo que vivió Jesús en Marcos 14 del 53 al 65. Esta palabra tiene como título juicio ilegal. Entonces, en Marcos 14 del 53 al 65, si tiene NTV sería ideal, parece que es esa. Ya. Sí, esa es NTV. Entonces leemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata.
Adentro, los principales sacerdotes y todo el Concilio Supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros lo oímos decir: yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro, no hecho con manos humanas. Pero aún así sus relatos no coincidían. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Jesús dijo: yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Culpable, gritaron todos. Merece morir. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban. Y los guardias lo abofeteaban mientras se lo llevaban. Cierre sus ojos, hermanos, oremos. Señor Jesús, tú has sido un ser maravilloso, un Dios tan bueno, tan misericordioso. Has hecho tantas cosas maravillosas, tanto amor, tanta bondad, Señor, has tenido, tanta misericordia. Y hoy te pedimos que tú hables a nuestras vidas, a nuestro corazón, que podamos, Señor, entender tu palabra, lo que nos quieras decir, llevarla a nuestra mente, que cada corazón, Señor, sienta lo que tú quieres hablar, para que podamos, Señor, siempre llevar a cabo en obediencia a lo que tú nos hablas. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Como trasfondo de todo esto, a Jesús lo habían llevado preso. Él había estado orando con sus discípulos en Getsemaní y luego Judas llega para entregarlo. Luego de eso, ellos lo que hicieron fue juzgarlo, hacer un juicio a Jesús en las altas horas de la noche. Veamos el versículo 53, que dice: llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote, donde se habían reunido los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa. Lo primero que nos explica Marcos es que el Sanedrín estaba compuesto por los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas y el que tomaba las decisiones finales era el sumo sacerdote, ya era el que lideraba esto. Entonces llevan a Jesús a la casa de del líder o el mandamás, en este caso del gobierno judío o de la religión judía. Vemos que estos grupos dominantes del judaísmo discrepaban fuertemente, ¿cierto?, con fundamentos de la fe. Hemos visto en Marcos y en cada palabra cómo estos se contradecían y peleaban entre ellos sobre cuál era la verdad. Los escribas, ¿cierto?, los fariseos versus los saduceos. ¿Ya? Recuerde que los saduceos mayoritariamente eran sacerdotes o los sumos sacerdotes. Pero en esta ocasión, todos estos enemigos estaban como amigos, ¿para qué? Para estar en contra de Jesús. Ellos estaban unidos solamente para oponerse a Jesús. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se oponían con tanta fuerza a aceptar que Jesús era el Mesías? ¿Cierto? Ellos lo podían ver en la palabra, lo podían ver con los milagros, tantas cosas que ellos vieron y que conocían, pero ¿por qué se oponían con tanta fuerza a aceptar que Jesús era el Mesías? Lo único que tenían que decir ellos era: Él es el Mesías. Y no iba a pasar nada. Y el problema
es que a ellos no les interesaba que viniera el Mesías. ¿Por qué? Porque esto iba a hacer que hubieran cambios profundos en la vida religiosa y en la nación de Israel. Y esto que iba a ocurrir iba a acabar con sus privilegios, con todo lo que obtenían con la religión y con la iglesia. Para ellos no era simplemente, sí, ven a salvarnos, no. La realidad era que a ellos les gustaba mucho la posición en que estaban, cómo vivían, lo que ellos disfrutaban en esa posición. Aunque ellos manifestaban que querían que viniese el Mesías, por dentro no querían. Ellos ganaban grandes sumas de dinero por la administración del templo y por la religión. Entonces, ellos no esperaban al Mesías porque se sentían muy cómodos, felices, sacando ganancias deshonestas. Y la pregunta para nosotros es, ¿realmente esperamos la venida de Cristo? ¿O por el contrario, ya nos gusta este mundo? Señor, ven, pero todavía no, porque me gusta lo que estoy viviendo. Me gusta lo que tengo acá. ¿Cierto? Esa es una característica de aquellos hombres que no querían reconocer al Mesías. Y muchas veces vemos a cristianos con tanto apego a este mundo. Pareciera que no tienen prisa para que el Señor viniese. Y muchas veces estamos así. No, Señor, no vengas, quiero que mi hijo nazca. No, quiero que mi hijo se gradúe. No, quiero obtener una casa, Señor, no vengas. Y esos son privilegios que no necesitamos. Y más nos parecemos a estos fariseos que odiamos. Y Jesús dice, esperen mi venida. Este mundo no es más importante que yo. Y muchas veces nos comportamos al revés. Señor, no, yo tengo que ser ascendido, me viene una oportunidad laboral importante, no vengas ahora. Y no es así. Señor, ven pronto, ven ahora. La legalidad del juicio. Veamos un poco. Ellos fueron a la casa del sumo sacerdote, pero en realidad el proceso que vemos aquí descrito es solamente un simulacro. No era un juicio. Porque la idea de todo esto, ¿qué era? Condenar a Jesús a muerte. No era decir, ya, venga Jesús, vamos a hacer preguntas, vamos a traer testigos, vamos a que venga gente, ¿cierto? Y que esto resulte como tiene que ser. No, sino que fueron a escondidas a altas horas de la noche. Recuerde que venía la Pascua, que era algo muy importante. Es como cuando usted se está preparando para Navidad, ¿cierto? Está tomando su comida, está con su familia felices y lo llaman del trabajo. Y usted dice, no, no voy a ir, prefiero a mi familia. Pero estos hombres, era tanta la maldad que se juntaron aún así para condenar a Jesús. No les importó nada más, ni sus familias, hijos, ni la misma religión, que ellos trabajaban y ganaban ganancias. El odio los llevó a altas horas de la noche a levantarse e ir, como dice la palabra, los pies presurosos a hacer la maldad. Vemos que no había legalidad en este juicio. Era algo ilegal. Veamos el versículo 54. Dice, mientras tanto, o sea, mientras ocurrían todas estas cosas de juzgar a Jesús, aparece, ¿cierto?, Pedro, y dice, mientras tanto Pedro lo seguía de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote, ¿cierto?, a la casa de él. Dice, logró colarse en el patio de su casa. Allí se sentó con los guardias para calentarse junto a la fogata, ¿cierto? Así suavemente llegó y estaba ahí compartiendo. Recordemos que la última vez que supimos algo sobre Pedro fue durante el arresto de Jesús, donde le cortó la oreja, ¿cierto? Donde quiso matar en realidad a un guardia, pero no lo hizo, no lo logró. Y vemos que Pedro huyó de aquel lugar, como los otros discípulos.
Y este hecho debiera haberle enseñado a Pedro y reconocer su debilidad, haber escuchado al maestro. Y esto le hubiera enseñado a Pedro a no exponerse nuevamente. Recuerde que él fue a la cueva de los lobos, literal, fue directo. Sin embargo, como usted sabe, en la historia de toda la Biblia, Pedro no era así. No es como que, Pedro, quédate acá, quédate seguro. No, Pedro iba donde estaba, ¿cierto? La papa, ahí, donde estaba lo más fuerte. Pedro se aprovechó un poco de la amistad de Juan y se aprovechó también de entrar a la casa del sumo sacerdote. Entonces vemos que las razones por las que Pedro siguió a Jesús no las podemos saber con tanta claridad, pero yo le voy a mostrar 3 puntos que pueden ser importantes. Vemos que Pedro era un hombre muy curioso y que se atrevía. Y Pedro siempre actuó de esa manera. También quizás se quería justificar por los alardes de fidelidad que le había prometido recién al Señor Jesús, ¿cierto? Señor, si es posible morir, yo lo haré. Yo no te dejaré solo. Y lo otro que más probable es que él decía, no, yo amo a mi Señor, ¿cómo lo voy a dejar solo? ¿Cierto? Dentro de sí decía, ¿cómo no le voy a demostrar a mi Señor que lo amo? Voy a ir para allá. Y él se lo tenía en la mente y súper bien. Y lo más probable es que hubiera un poco de todo, ¿cierto? Yo tengo que ir a ver. Yo tengo que ver qué está pasando en realidad. Yo le prometí a mi Señor que no lo voy a dejar, así que voy a ir. Y lo tercero, ¿cómo no voy a ir si yo amo a mi Dios? Tengo que estar ahí con Jesús. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones pensando en eso y no lo que el Señor nos estuvo hablando. Y muchas veces cometemos errores. Digo, no, yo lo voy a ir porque yo amo al Señor. Pero hay cosas que el Señor prefiere que obedezcamos. No que tomemos decisiones a tontas y a locas, así como lo hizo Pedro. Cualquiera de nosotros, sí, yo voy a ir con mi Señor, pero ¿qué dijo el Señor? No, ustedes me van a abandonar. Veamos el versículo 55. Adentro, aquí vuelve de nuevo a lo que estaba ocurriendo en el juicio con Jesús. Adentro, los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar pruebas contra Jesús para poder ejecutarlo, pero no pudieron encontrar ninguna. Imagínense, todos estos hombres inteligentes, sabios, que conocían la palabra, podríamos decirlo excelentemente bien, eran doctores, podríamos decirlo profesionales, personas secas, ¿cierto? ¿Qué hacían? Buscaban pruebas para ejecutarlo. Ni siquiera para hacer un juicio formal, solamente pruebas para poder matarlo. ¿Y qué dice la palabra? No pudieron. No pudieron. Solo habían detenido a Jesús con la intención de matarle, pero no encontraron ninguna prueba. Y esto es muy grave. El tribunal judío no estaba buscando la verdad de Jesús, sino simplemente condenarlo. Y muchas personas prefieren escuchar cualquier crítica infundada acerca de Jesús en lugar de considerar la abundante evidencia que hay del Señor Jesús. No, porque una vez un vecino me dijo esto, otro. No, que mi hijo está estudiando y me dijo esto. Y nos quedamos con eso. Y mucha gente se queda con lo que dicen los demás y no la evidencia, que hay mucha, de que Cristo es real. Veamos el versículo 56. Había muchos falsos testigos que hablaban en contra de él, pero todos se contradecían. Según la ley del Antiguo Testamento,
que ellos la conocían muy bien y que ellos mismos tenían que ejecutarla. Cuando una persona daba falso testimonio con la intención de condenar a un inocente, el testigo debía sufrir la misma pena que buscaba para el acusado. O sea, si estos hombres buscaban incriminar a Cristo para matarlo, ¿qué era lo legal? Que ellos también fuesen ejecutados. Obviamente lo que ellos querían era encontrar pruebas. No tenían ningún afán de decir, esto es verdad, esto es mentira. Pero la injusticia en el caso de Jesús, en lo que estaba viviendo Jesús, prevaleció una vez más. Los sacerdotes no tuvieron ningún reparo en seguir escuchando mentiras, mentiras y mentiras acerca de Jesús. ¿Y qué pasaba? Cada uno de los testigos que venía se contradecía uno tras de otro, uno tras de otro. Y es difícil de entender, es como si los médicos estuvieran propagando las enfermedades. Aquellos que debían ser los guardianes de la verdad, de la justicia y de la paz, eran precisamente quienes las estaban corrompiendo. Y eso es frustrante, ¿cierto? Estar en esa posición. Y dice en Mateo 5, del 11 al 12, dice, Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes. Y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. También nos debe pasar a nosotros esto. También van a mentir, nos van a injuriar, van a decir toda clase de cosas mintiendo. Y muchas veces nosotros nos sentimos mal, no queremos nada con el Señor. ¿Y el Señor qué nos dice? El Señor nos dice en su palabra, alégrense. No dice, ven a reclamarme, Señor, ¿por qué me pasa esto? No dice en su palabra eso. Dice, alégrate. Lo estás haciendo bien. De la misma manera persiguieron a los profetas y también persiguieron a Jesús. Veamos los versículos 57 al 59. Dice, finalmente, unos hombres se pusieron de pie y dieron el siguiente falso testimonio. Nosotros lo oímos decir, yo destruiré este templo hecho con manos humanas y en 3 días construiré otro, no hecho con manos humanas. Pero aún así sus relatos no coincidían. ¿En qué habrán estado fallando estos testigos? ¿Habrá dicho esto el Señor Jesús? ¿Qué diría usted si estuviera ahí? Sí, si el Señor dijo eso. O diría, no, yo sé muy bien la palabra y esto no lo dijo el Señor. Recuerden que cuando uno escuchaba a Cristo tenía que guardar su palabra en la mente, en el corazón. No estaba escrito, no podía yo oír, Señor, ¿qué dijiste el día 25 de marzo a las 3? No me acuerdo, no. Y muchas veces nosotros no recordamos la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo vamos a saber lo que el Señor quiere para mí? ¿Cómo voy a obedecer al Señor si no sé lo que Él me ha mandado a hacer? Y acá lo que estaba haciendo estas personas, estos falsos testigos, era una táctica frecuente de Satanás. ¿Y que era? Mezclar la mentira con la verdad. Jesús dijo algo parecido, ¿cierto? Pero no era lo que dijo Jesús. Y esto es muy difícil de combatir, porque muchas veces, ¿cierto?, nos confundimos. Y en Juan 2:19, si lo puedes poner, en Juan 2, versículo 19, dice, de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo, destruyan. No que Jesús lo iba a destruir, claramente. Y no dice nada de manos humanas, nada.
Solamente dice, destruyan este templo, que era el mismo, y en 3 días lo levantaré. Y en 3 días voy a resucitar. Claro, ellos nunca entendieron nada de esto, porque su corazón estaba en los lujos, en lo que les daba esta vida, en los privilegios. Volvamos al versículo 59 de Marcos 14. Veamos lo impresionante de esto, que dice que aún así sus relatos no coincidían. Y yo digo, ni siquiera le pusieron atención a Jesús. Tanta persona que había que lo había escuchado, hombres inteligentes que pueden retener palabras del que querían condenar, no tuvieron nada para contradecirlo. Recuerden que ellos se juntaban para escuchar a Jesús y tomar algo para condenarle, pero nunca lo encontraron. En este punto, la reacción lógica de este juicio o del Sanedrín era soltar a Jesús y dejarlo libre. Eso era. No encontraron testigos, los testigos eran falsos que merecían morir y los testigos que seguían viniendo no concordaban sus testimonios. En ese preciso momento, lo legal era soltar a Jesús de inmediato y dejarlo libre. Pero ellos estaban liderados por el mismo infierno y querían solo la muerte de Jesús. Vemos cómo este juicio fue ilegal de principio a fin. Fue un juicio que el mismo infierno estuvo a cargo. Veamos un poco más adelante lo que ocurre en los versículos de 60 al 61a. Solo esa parte. Dice, entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús, bien, ¿no vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Hasta ahí. Veamos las razones de por qué Jesús se mantuvo callado. Una de las razones era porque sabía muy bien que ese juicio era ilegal. Y si él contestaba, iba a legitimarlo. Entonces a él no le correspondía decir nada. Otro punto importante es que el acusado, ¿cierto?, al que lo estaban condenando, no podía poner orden en los testimonios. Si eran ellos los que tenían que poner las pruebas. Jesús no podía decir, ya, hagamos bien las cosas. No, porque él era el acusado. En ningún tribunal al que acusan pone orden. Ni dice, no, esto hay que hacer ahora. Lo otro es que no tenía ninguna utilidad explicar las cosas, porque lo único que querían ellos era condenar a Jesús a muerte. Lo que dijera Jesús, todo lo que dijera Jesús, a ellos no les iba a interesar. Solamente querían un testimonio falso para poder matarlo. Algo muy importante que no debemos olvidar a todo esto es que Jesús había aceptado beber de esta amarga copa. Él había aceptado. Y él debía hacerlo sin quejarse y sin murmurar, como lo dice la profecía. Entonces, en la profecía de Isaías 53 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Jesús cumple a cabalidad todo lo que ocurre en esa escena. Yo creo que si estuviera Pedro, estuvieran los discípulos, estarían con ira, con rabia, tratando de golpear a todos los que decían mentiras, vengarse de cada uno de ellos.
Pero Jesús no hizo eso, sino que guardó silencio. Lo que Dios le mandó a hacer, Él hizo. Cuando a ti te llenen de mentiras, guarda silencio. Hay uno que te va a proteger. Hay uno que se va a vengar por ti. Tú no debes vengarte. Así como Cristo venció, también nosotros. Debemos aprender mucho de la actitud del Señor. Muchas veces nos sentimos y estamos en situaciones y nos difaman y nos atacan verbalmente. Debemos guardar silencio. Eso es digno de un hijo de Dios. Muchas veces manejamos, muchas veces tenemos problemas en el metro, ¿cierto? Cuando vamos al trabajo. Y lo primero que hacemos, reaccionamos. Muchos verbalmente y otros con golpes. Eso es algo digno de un hijo de Dios. El Señor lo dice. Humildes. Veamos la segunda parte del versículo 61. Dice lo siguiente. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Vemos que aquí el sumo sacerdote se estuvo poniendo impaciente. Primero no tenían cómo condenarlo, los testigos se estaban contradiciendo, no quedaba nada más, la hora se estaba acercando, se estaba haciendo ya de día, no podían decirle a los romanos, ¿cierto?, que Jesús tenía que morir porque dijo que se iba a destruir el templo, porque los romanos no tenían nada que ver con cuestiones de religión judía. Si él era digno de muerte porque mató a alguien o porque transgredió la ley romana, merecía morir. Entonces el sumo sacerdote se impacientó, dijo, pucha, no tenemos cómo condenarle a muerte. Porque si nosotros lo condenamos a muerte a través de la religión judía, los romanos no nos van a tomar en cuenta. ¿Qué hizo entonces el sumo sacerdote? Hizo algo totalmente ilegal. Hizo un procedimiento, que es ilegal, y es forzar al reo a inculparse a sí mismo. Quiero que veamos otra cita en Mateo 26, 63, para que nos quede más claro de qué es lo que ocurrió acá. En Mateo 26, 63, y acá es algo interesante. Ve que ahí dice, pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo, está en la misma parte, te exijo en el nombre del Dios viviente que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y acá está lo interesante. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote dijo una frase solemne. Habló del Dios, de su Padre, un juramento que no se puede obviar. Obligó a Jesús a contestarle. ¿Y qué quería saber? Si él de verdad afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué responde Jesús en el versículo 62? Vemos un poco la maldad de este sumo sacerdote. No tenía nada más que tuvo que recurrir a un recurso solemne. Algo que no se debe hacer, tomar a Dios en vano. Dice el versículo 62, Jesús dijo, yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder, a la derecha de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. En ningún momento Jesús dice, y me voy a venir a vengar de ustedes. Solo les dice lo que ellos debían reconocer en ese momento. Jesús por fin rompió su silencio e hizo una declaración oficial
ante el Sanedrín, ante la autoridad más grande de la religión judía, el máximo órgano de gobierno de la nación judía, afirmando de forma clara y directa que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y Él estaba reivindicando en este modo su derecho a sentarse a la diestra de Dios. Se los dijo claramente. ¿Quieren saber quién soy? Soy el Mesías, el Hijo de Dios. Ustedes me están condenando. Ustedes son culpables de lo que están haciendo. También anunció que Él volvería con poder. Pero este era el momento del malvado Caifás. Era quien juzgaba a Jesús, del malvado sumo sacerdote. Pero como ustedes saben, va a haber un momento en que esto se va a invertir. Y vendrá Jesús por nosotros. Y ellos van a ser juzgados por el juez supremo, con un juicio legal, con testigos verdaderos. Veamos el versículo 63 al 64. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Imaginen, hizo la expresión que los judíos tenían más para presentar lo horripilante que estaban viviendo. Todos han oído la blasfemia que dijo. La blasfemia merece muerte. ¿Cuál es el veredicto? Preguntó y todos dijeron: culpable, merece morir. Todos los que estaban ahí, en un juicio ilegal, los que conocían las Escrituras muy bien, gritaron: culpable. Tú, el Mesías, eres culpable, mereces morir. Acá podemos ver la satisfacción de Caifás cuando Jesús declaró ante todo el Sanedrín que Él era el Mesías. Por fin ellos tenían una acusación contra Jesús. ¿Por qué razón? Porque si Él se encontraba o decía ser el Mesías, podía levantar una revolución, ¿cierto? Destruir al Imperio Romano, y eso al Imperio Romano no le iba a gustar para nada. Entonces, para el Sanedrín era inadmisible que un sencillo carpintero de Galilea aseverara ser Dios. Esto era una clara blasfemia, si es que lo vemos de una persona normal, común y corriente. ¿Por qué razón? Porque había pretendido prerrogativas que solo le pertenecen a Dios, como por ejemplo perdonar pecados. Hijo de Dios, cuando él decía soy hijo de Dios, tengo la misma naturaleza. En ningún momento el tribunal dijo: ¿será verdad lo que dice Jesús? Oye, pero si vimos milagros, vimos sanidades, vimos echar fuera demonios, trajo el reino de Dios, había paz. En ningún momento dijeron: ¿y si es verdad lo que dice Jesús? ¿Tenemos testigos? ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho que pasen los testigos de Jesús? Innumerable gente. Pero no lo hicieron. Porque el dolor, la rabia, estaba en sus corazones. El perder todo lo que tenían en esta tierra. Veamos el último versículo, el 65. Entonces algunos comenzaron a escupirle y le vendaron los ojos y le daban puñetazos. Profetízanos, se burlaban, y los guardias lo abofetaban mientras se lo llevaban. Sin ningún tipo de consideración, aquellos hombres trataron al Hijo de Dios de la forma más grosera de la que fueron capaces.
Él mismo les dijo, yo soy el Mesías. Y ustedes lo saben. Yo sé que ninguno de nosotros sería capaz de golpear a Jesús, ni siquiera hablar mal de Él. Pero estos hombres estaban corrompidos. Yo creo que muchos de ellos quisieron hacerle daño a Jesús, pero cuando Jesús se paraba delante de ellos, quedaban atónitos por su autoridad y callaban. Pero en este momento dieron rienda suelta a su verdadero carácter vengativo, cruel y sádico. Mientras el Sanedrín les contemplaba dando su aprobación. Por unos momentos ellos se sintieron fuertes. Todo esto que ellos estaban en contra de Jesús, tuvieron su oportunidad para vengarse. Ya lo buscaban hace mucho tiempo. Querían vengarse. Querían todo ese rencor darle rienda suelta. Y se ensañaban con él con desprecio y con odio. ¿Cómo es posible que ellos lo pudieran vendar a los ojos? Imagínense. Y le daban puñetazos. Decían, profetízanos. En otra parte dice, ¿quién fue el que te golpeó? ¿Usted guardaría silencio? No. Pero Jesús lo hizo por nosotros. Y ahí vemos la bondad del Señor, el amor. No es tan sencillo lo que hizo Jesús. Y a veces no nos acordamos de tanto amor. Pero ¿por qué el Señor me ama tanto? Solamente con ver todo lo que hizo Jesús. El aceptar esas burlas, esos puñetazos que no lo merecían y que fueron dados por nuestro pecado. Muchas veces nosotros también hemos estado en esta situación cuando tenemos la posibilidad de vengarnos de otro. Y muchas veces lo hacemos. Y decimos, ya me las vaya a pagar. Es como estos hombres. Tuvieron su oportunidad y la tomaron. Nosotros no debemos ser así. Aunque tengamos la posibilidad de vengarnos, de humillar a otro, no lo debemos hacer. Muchas veces nos sentimos con una mejor posición que otro, o que tengo más dinero, o porque tengo más armas. No debemos humillar a otro, ni vengarnos. Y debemos pensar, ¿es así? ¿Es digno de un hijo de Dios esto? ¿Lo que voy a hacer con mis manos? ¿Vengarme de mi hermano? ¿O hacerle daño? Como conclusión, debemos entender que el amor incontenible de nuestro Señor Jesús, que estando frente a hombres que lo maltrataban con rabia, que lo maltrataban con rencor, que le daban puñetazos, aún así Él soportó eso por amor a nosotros. Y debemos rendirle a Él también nuestra vida, como Él se lo merece. Dando la otra mejilla, guardando silencio. Si tengo la oportunidad de humillar a otro, no lo voy a hacer. Si tengo la oportunidad de vengarme de otro, no lo voy a hacer. Porque el Señor nunca me enseñó eso. Cierra sus ojos, hermanos, vamos a orar. Jesús, tú has sido un ser tan maravilloso. Tú eres un Dios tan bondadoso, con tanta misericordia. Gracias por llenar nuestras vidas, por enseñarnos, Señor, el amor, el verdadero amor, lo que hiciste por nosotros, lo que tuviste que padecer. Ayúdanos, Señor, a no sentirnos como aquellos hombres que querían lujos más que a ti, que querían más, Señor, los privilegios más que a ti.
que amaban más esta tierra que tu venida. Ayúdanos, Señor, a amar tu venida, a no amar lo que tenemos, porque esto es pasajero. Tú eres eterno y todo lo que viviste lo hiciste por nosotros. Lo hiciste por amor. Ninguno de nosotros soportaría tal carga, pero tú lo hiciste. Y también es digno de un hijo de Dios aprender a ser como tú, a humillarnos, a guardar silencio cuando hablen de nosotros mintiendo, dar la otra mejilla. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a no tomar decisiones, Señor, presionados porque te amamos, sino obedecerte. Tomar decisiones en obediencia a ti. Te amamos, Señor Jesús. Ponemos nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga, eso mismo. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Felipe. Que gracias damos al Señor por su palabra, que es oportuna en todo tiempo. Mis hermanos, quiero invitarle a tomar su ofrenda y pedirle a mi hermana Karina si nos puede ayudar. Y oramos por la ofrenda. Señor bendito, una vez más agradecemos, Señor, tus múltiples favores y misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das y todo lo que tú nos darás también. En esta tarde queremos ofrendar con gozo y con gratitud delante de ti, para que tú, Señor, seas glorificado a través de esta ofrenda también. Señor, te bendecimos, te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Le invito a que se ponga de pie y ofrendamos al Señor y cantamos al Señor.
es el Señor. Mis hermanos, no nos queremos ir sin antes recordarles, el día viernes los jóvenes están invitados a una hermosa reunión, un hermoso tiempo en el Señor a las 19 horas. Y el día domingo por la mañana nos volvemos a reunir, también reunión general a las 10:30 de la mañana. Así que estamos todos cordialmente invitados. Y, ¿cómo? Ya, perdón. Pensé que me estaban diciendo que no escucho con el audífono. Ay, sí. Bien, mis hermanos, estamos todos cordialmente invitados a la casa del Señor, así que tenemos motivo para adorar a nuestro Dios. Así que le invito a que cierre sus ojitos, vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa reunión en tu presencia. Gracias, Señor, por cada alabanza que hemos podido entonar en tu nombre. Gracias, Padre amado, porque nos trajiste a este lugar con un propósito, Señor, y ese propósito principal es de darte adoración y oír tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que no debemos aferrarnos a este mundo, Señor. Este mundo no es lo importante, sino que es tu venida. Son tus palabras, Señor, es lo que tú dices, es lo que tú eres. Amado Señor, oramos al retirarnos hacia nuestros hogares, rogando tu bendición y tu protección, y que podamos, Señor, estar en una nueva oportunidad reunidos todos, Señor, en un solo espíritu para adorar y bendecir tu nombre. Te bendecimos, Señor, te honramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga.